Mi nombre es Carol Dax Violarte Suárez y soy estudiante de la Maestría en Enseñanza de las Matemáticas en la Universidad de Antioquia. A continuación presentaré mi propuesta titulada Aprendiendo funciones desde la primaria. Como introducción de esta propuesta, menciono el pensamiento de Juan de Godino y Vicent Font que nos dice: el concepto de función es una de las principales ideas de las matemáticas. Por ello se considera que es necesario y posible iniciar su utilización y estudio en el tercer ciclo de primaria. Teniendo en cuenta la importancia de este concepto y las necesidades del contexto en la institución educativa Pedro Fermín de Vargas, INEPFEP, se genera una propuesta didáctica con el fin de fortalecer el pensamiento variacional y los sistemas algebraicos y analíticos, específicamente con relación al concepto y las nociones básicas de función. Ahora revisemos cuál será el problema. En primer lugar, los niveles de desempeño de los estudiantes de la INEPFEP en las pruebas saber, ya que se encuentran en un alto porcentaje en los niveles mínimo e insuficiente. En segundo lugar, el plan de área de cuarto y quinto primaria de la INEPFEP carece del estudio acerca del concepto de función y sus aplicaciones en el contexto. Además de esto, tenemos que en la sección de básica secundaria existe poco interés de parte de los estudiantes hacia el aprendizaje del álgebra. En estas tablas podemos observar que principalmente en el nivel de grado noveno, las pruebas saber, el resultado que el ICFES muestra de los años 2009, 2012, 2013 y 2014, como ya lo decíamos, se encuentra en alto porcentaje entre los niveles mínimo e insuficiente. Lo ideal es lograr que el mayor porcentaje se concentre en satisfactorio y avanzado. También vemos que a partir de estas situaciones existe la necesidad de diseñar una estrategia didáctica que oriente e impulse a los estudiantes a escudriñar en el conocimiento matemático y a sumergirse en una aventura a través del mágico mundo de los números, los símbolos y otros conceptos relacionados con el aprendizaje del álgebra, de tal manera que se logre romper el paradigma de la matemática como una tortura escolar. La pregunta de investigación: ¿es posible fortalecer el pensamiento variacional y los sistemas algebraicos y analíticos en cuanto al concepto y las nociones básicas de función en los grados cuarto, quinto y noveno de la INEPFEP a través del diseño y aplicación de actividades haciendo uso de las TIC y otras acciones de carácter lúdico? Esto sí que puede ser interesante. A partir de esta necesidad, se pretende diseñar una propuesta didáctica que incluya la enseñanza del concepto y las nociones básicas de función a los estudiantes de grado noveno, utilizando estrategias apoyadas en las TIC y en otras actividades lúdicas. Además, realizar una inducción o iniciación de dicho concepto a los estudiantes de los grados cuarto y quinto, proyectando así los conocimientos adquiridos y afianzando su aprendizaje en un ejercicio de construcción a través de la práctica. Como justificación, tomamos la idea de José Manuel Ruiz Socarrás, quien dice: se sabe que tradicionalmente la matemática es de las materias que generalmente menos entusiasma a los estudiantes, rechazándolas en la mayoría de los casos al tildarlas de difíciles y carentes de uso posterior en la vida, reconociendo en este modo su carácter abstracto. Según Vygotsky, citado por Ruiz, los alumnos aprenden mejor en colaboración con sus pares, profesores, padres y otros cuando se encuentran involucrados de forma activa en tareas significativas e interesantes. De acuerdo a lo que el Ministerio de Educación Nacional nos habla en la cartilla de estándares de competencias matemáticas, se refiere a las competencias matemáticas como aquellas que no se alcanzan por una simple generación espontánea, sino que requieren ambientes de aprendizaje enriquecidos por situaciones, problemas significativas y comprensivas que posibiliten avanzar a niveles de competencia
más y más complejos. Además, basados en la expresión de Pau Casals, citado por David Durán, que dice: para mí no hay una separación clara entre enseñar y aprender, porque enseñando también se aprende. Entonces, ¿qué es lo que se quiere? Fortalecer el pensamiento variacional y los sistemas algebraicos y analíticos en los niveles de básica a través del aprendizaje de los estudiantes de grado noveno y ellos en su rol como transmisores de dichos conocimientos hacia los estudiantes de los grados cuarto y quinto, de esta manera realizando un ejercicio de aprendizaje a través de experiencias significativas. Se considera entonces que el presente proyecto, que será trabajado con los estudiantes de los grados cuarto, quinto y noveno de la INEPEFEP, les permitirá fortalecer su proceso de aprendizaje de las matemáticas en cuanto al desarrollo del pensamiento variacional y los sistemas analíticos y algebraicos, específicamente con respecto al concepto y las nociones básicas de función. A continuación, revisemos lo que sería nuestro objetivo general. Diseñar una propuesta didáctica que fortalezca el proceso de aprendizaje de los estudiantes de los grados cuarto, quinto y noveno de la INEPEFEP con respecto al pensamiento variacional y los sistemas algebraicos y analíticos, específicamente en cuanto al concepto y las nociones básicas de función, a través de la realización de actividades haciendo uso de las TIC. Como objetivos específicos tenemos: primero, diseñar actividades haciendo uso de las TIC que permitan la conceptualización y las nociones básicas de función. Segundo, diseñar actividades lúdicas usando situaciones del contexto y que lleven a la modelación del concepto de función. Tercero, aplicar las actividades diseñadas con los estudiantes de grado noveno de la INEPEFEP. Luego, diseñar y organizar este material para la inducción del concepto y las nociones básicas de función con los estudiantes de grados cuarto y quinto. Y por último, recopilar evidencias del trabajo realizado con el fin de evaluar y proponer ajustes a la estrategia de enseñanza diseñada. Ahora revisaremos el marco teórico. En primer lugar, el estado del arte. Encontramos tres propuestas interesantes que aportan al presente proyecto. Una de ellas se titula Una aproximación a los conceptos de relación y función bajo la estrategia del árbol. Fue realizada por Mojica en el año 2014. El autor busca interrelacionar la matemática con la biología y presenta estrategias metodológicas para llevar al estudiante a la comprensión del concepto de función. En segundo lugar, tenemos la propuesta de Alejandra Miranda, realizada en el año 2009, que titula Implementación de estrategias lúdicas en la enseñanza del álgebra. Ella enfoca el diseño e implementación de estrategias de enseñanza lúdica de las matemáticas que apoyen el proceso de enseñanza en el álgebra. Y en tercer lugar, tenemos a Clara Baldonado, en el 2012, quien presenta un estudio de funciones con GeoGebra, el cual está enfocado en una mejor comprensión del concepto de función gracias al uso de GeoGebra, una herramienta aplicada desde las TIC. Ahora revisemos los aspectos conceptuales. La definición de función. Se conoce como función f del conjunto A al conjunto B, que es un subconjunto del producto cartesiano A por B, en el que no hay dos parejas que tengan el mismo primer elemento. El conjunto A se llama inicial y el conjunto B final y se denotan con el símbolo función de A en B. Otra definición importante es el dominio de una función. Además, el contradominio o codominio. Dentro de los aspectos conceptuales no podemos olvidar la referencia que nos hace el Ministerio de Educación Nacional en los estándares de competencias básicas matemáticas. De aquí tomaremos principalmente la relación que puede existir entre los estándares que se deben desarrollar en el pensamiento variacional y los sistemas algebraicos y analíticos
en los niveles de cuarto a quinto y de octavo a noveno. En la tabla que observamos se encuentran algunos estándares que tienen cierta relación y la relación que se encuentra entre ellos o que se puede dar entre ellos. El primer estándar tenemos las relaciones de dependencia y las representaciones gráficas cartesianas de las mismas, las cuales son aplicadas en diferentes contextos académicos, como ya lo decía el estándar de cuarto y quinto, y que también puede ser trabajado en los niveles de octavo y noveno. Siguiente a este tenemos el manejo de gráficas en las representaciones de funciones. Otro estándar que se relaciona es las igualdades numéricas relacionando distintos datos y propiedades de las ecuaciones algebraicas, obviamente en un primer nivel, ya que en cuarto y quinto no se trabajaría en ecuaciones algebraicas avanzadas. Como último estándar que están relacionados en los patrones de variación y la modelación que se puede hacer de estas situaciones de variación. Ahora revisaremos el aspecto histórico. En primer lugar, tengamos en cuenta que el concepto de función como se entiende hoy en día se consolida en el año 1837 con el matemático Gustave Dirichlet. Sin embargo, algunos autores atribuyen a Galileo la introducción de manera formal del concepto de función en las matemáticas. Del estudio matemático de los movimientos deriva un concepto fundamental que será central para prácticamente todo el trabajo de los siguientes 200 años, el concepto de función o una relación entre variables. Galileo expresó esas relaciones funcionales en palabras y en lenguaje de proposición. En el mundo antiguo, Babilonia y Egipto, la matemática desde el punto de vista del concepto de función se limitaba a la elaboración de tablas de medición de fenómenos observados. Luego aparecen las matemáticas griegas, en particular los trabajos de Arquímedes con las primeras leyes de la cinemática. Si bien en la Grecia antigua no se conocía el concepto de función como tal, las proporciones y los primeros intentos del cálculo infinitesimal vieron la luz. Durante la Edad Media, una época de oscurantismo en muchas áreas del pensamiento humano, se vislumbraron los primeros intentos para representar mediante gráficas sencillas los movimientos y cambios observados en los fenómenos naturales. Más adelante, en la Edad Moderna, es cuando el concepto de función toma el mayor auge, que se dio durante los siglos XVI, XVII y XVIII con el desarrollo de los números reales y el análisis matemático. Finalmente, el concepto de función se consolida del siglo XIX hacia la primera parte del siglo XX, cuando este concepto juega un papel central en la gran mayoría de las áreas del quehacer matemático. Continuemos con la revisión del marco metodológico en el que se desarrolla el presente proyecto. Está enmarcado en una investigación de enfoque cualitativo, de tipo investigación-acción, ya que se espera llevar un proceso de transformación en cuanto al avance en los niveles de desempeño en las pruebas saber. Además, se está integrando la parte teórica y práctica dentro del desarrollo del mismo proyecto. Por otro lado, tenemos la población y la muestra. La población a tener en cuenta durante el proceso de presentación y aplicación de la presente propuesta son los estudiantes de educación básica de la INEPFEP y la muestra con la cual se trabajará son los estudiantes de los grados cuarto, quinto y noveno de la INEPFEP. Muy bien, esta ha sido la presentación de mi propuesta para optar al título de Magíster en Enseñanza de las Matemáticas con la Universidad de Antioquia. Muchas gracias.